Alcantarilla del Progreso, historia de la lucha por la recuperación del río Santiago, es el título de un reportaje radiofónico que se entrega por capítulos, por partes y para hablarnos sobre el quehacer detrás de este reportaje radiofónico, nos han concedido una entrevista dos de los miembros de la Asociación Civil de Guadalajara, Ambientes Justos, y se encuentra con nosotros Javier Romo y Sebastián Cecillón. Muy buenos días a ambos. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias muy bien, muchas gracias por la oportunidad de compartir este trabajo con ustedes. Gracias a ti y saludamos también a Sebastián. Buenos días. Hola, buen día. Saludos a todo el público que escucha la radio acá por este espacio, por este territorio en el que también el río pasa cerca con ustedes. Claro que sí, de hecho, esa es nuestra inquietud principal, digamos que somos hermanos, vecinos muy cerquitas y conectados por esta vena de agua muy importante a nivel nacional y que pues ahora desafortunadamente pues tiene un grave problema y nosotros queremos que ustedes nos cuenten. Primero, la primera pregunta es, ¿cómo surge esta intención de hacer un reportaje radiofónico en este tema? Bueno, es- en torno al río Santiago, pues hay una infinidad de materiales, tanto radiofónicos, hay videos, artículos, tesis, investigaciones. Y, y bueno, nosotros de estar trabajando con profesores, o más bien profesoras, porque todas eran maestras de secundaria perdón, de preparatoria y algunos universitarios, nos surgió la idea de armar un programa para hablar, intentar concentrar aspectos como más claves de la historia de este conflicto socioambiental por capítulos para ponerlos a disposición de las maestras cuando aborden temas relativos a conflictos socioambientales y particularmente el río Santiago, porque decían que muchas veces se abordan los temas ambientales muy alejados de las aulas y de la realidad de los estudiantes. Se puede estar preocupado por lo que le está sucediendo al rinoceronte, al elefante, en no sé dónde, que son temas sumamente importantes, pero no se conocía mucho de lo que tenían ahí a unos metros. Entonces intentamos generar este material que como que concentra alguna momentos como importantes de esta historia y que se vienen a sumar al caudal de información que ya existe. Y creemos que ese es como algo interesante que surge por una necesidad que hablamos con profesores y con profesoras que dan estos temas. Y pues, gracias al trabajo que hizo Sebastián y su equipo, como que superó nuestras expectativas de lo que creíamos que iba a generarse y luego decidimos que sería bueno darlo a conocer más ampliamente porque recupera voces también como importantes de esta historia, de este conflicto socioambiental. En este sentido, Sebastián, ¿de qué te encargaste en el trabajo? ¿Qué es lo que te toca hacer? Pues por mi parte corrió la realización, el montaje y la producción de los audios, ¿no? Es decir, esto lo planeamos con Javier desde el año pasado, ¿no, Javier? Para estas fechas era cuando estábamos aterrizando toda la idea en diciembre del año pasado, queríamos tener el material a principios de este año y aterrizamos la idea de generar este documental sonoro por la manera en la que por medio del audio podemos transmitir más sentimientos, más emociones y esta problemática que no está, no está en este tipo de materiales, ¿no? Por así decirlo. Hay muchos videos, hay mucho material audiovisual, pero en cuanto a material sonoro, creo que nos faltaba mencionar o más bien hacer notar las voces presentes en el río. ¿Por qué digo esto? Porque el guión que también fue trabajado por Javier trató de mantener una narrativa mínima, ¿no? Es decir, nuestros locutores o nuestros narradores narran lo menos posible con pequeñas anotaciones o pequeños contextos o síntesis para enlazar
pasar de una voz a otra. Entonces, en este sentido, los actores principales de este documental sonoro son los habitantes de los pueblos, ¿no? Los afectados, las personas enfermas, los ambientalistas, los especialistas, los encargados de proteger, por así decirlo. Entonces decidimos como darle más valor a las voces que no suenan en otros lados, ¿no? Es estas voces que viven esta realidad, estas voces que son afectadas por esto, o voces de lucha que llevan ya cerca de 10, 12 años, 15 personas con este tema tratando de exigir a las autoridades que se haga un cambio, que se haga una protección. Entonces, bueno, pues yo me encargué de recibir los sentimientos por medio de las voces primero, tratar de ajustar sus niveles de volumen, porque ya sabemos que las calidades de audio venían de distintos lados, y hacer el montaje completo, ¿no? Es decir, la edición y la producción en audio sobre la mesa de trabajo. También por ahí pude conseguir música original realizada por mi compañero Gilberto Domínguez. Entonces creo que esto también le daba como un valor a la pieza, ¿no? Quisimos que sean piezas como sucias, como corrosivas, como con esta sensación de suciedad, ¿no? Porque no podemos hablar de un río de un río sucio y poner canciones muy bonitas, muy limpias, sino al contrario, tenía que ir como en este contexto de suciedad, de contaminación, de sofocación, de hartazgo. Entonces, bueno, pues agradezco el trabajo que realizó Gil, por ahí fueron alrededor de 7 a 9 piezas que se utilizaron durante todo el reportaje, estos 5 capítulos, que bueno, pues ya después de un año pudimos tenerlos al aire, pudimos tenerlos también en la red, y pues gracias a ustedes también que les interesa este material y que quieren platicar y conocer más acerca de él. Definitivamente nos interesa. Ayer que tuvimos la oportunidad de revisar el primer capítulo, justo eso que nos comparte Sebastián nos llama mucho la atención, que es un trabajo holístico. Punto número uno, en el primer capítulo escuchas la voz estremecedora de quienes vieron el río antes y cómo está hoy. Entonces desde ahí ya te sacude y te da un golpe directo. Y cuando terminan en los créditos, a mí lo que me llama mucho la atención es eso, que hay música original, que el guión está redactado o bueno, seguido, confeccionado de una manera en la que los narradores no se escuchan, que es lo que tú acabas de mencionar, y eso llama como escucha la atención muchísimo. Estamos acostumbrados a las narrativas que a veces resultan aburridas y cansadas, en cambio, darle voz al protagonista que vive todo el tiempo esta problemática lo vuelve más sacudidor. Sí, claro. Sin duda también puede ser que estemos acostumbrados en el medio radial. Yo también soy parte de Radio Universidad de Guadalajara, acá entonces tengo tiempo en el medio y pensamos que las voces o la radio tenemos que hacer pequeños extractos, ¿no? Pequeños insertos para que no nos arte o para que escuchemos lo necesario, ¿no? Dentro de nuestra nota. Acá fue al contrario, a veces a mí se me hacía como denso porque escucharon el capítulo más cortito. El primero es de los más cortitos, ¿no? El segundo lo tuvimos que dividir en dos porque nos fuimos cerca de la hora 20, hora 15, entonces lo partimos. El capítulo 3 también anda rondando como los 40 minutos, y cuando durante 40 minutos escuchas voces con sentimientos de enojo, de hartazgo, de frustración en el primer capítulo, todas estas cosas bonitas, ¿no? Pues nos imaginamos un río muy lindo, y a través de los capítulos creo que también logramos manejar estos sentimientos que queremos transmitir, ¿no? Es decir, al principio te mostramos una realidad que era, después vamos con los problemas y el hartazgo y la sofocación de la gente que lleva tiempo en la lucha. Después tenemos voces de los afectados que para mí en la mesa de trabajo, les soy sincero, yo lloraba, ¿no? De repente al escuchar a las personas pues cómo se expresan, ¿no? Y al darles el valor de lo que están diciendo, pues estos insertos que estamos acostumbrados a oír que son pequeños, aquí tratamos de dejarlos pues largos, ¿no? Porque no vamos a cortar las ideas de las personas, ¿eh? Queríamos que ellos nos contaran, y a través de su narrativa más larga, pues el sentimiento también queda impregnado en quien lo escucha, ¿no? Porque te está platicando y te cuenta cómo le fue y te cuenta cómo vivió y te cuenta estas cosas que le escuchas, creo yo, se cautiva, o sea, se atrapa. Y bueno, y en el capítulo número 5 liquidamos ahí con una información que deseando que a todos nos haga reflexionar, a quien escuche, les haga llorar, les llegue un sentimiento, les haga reflexionar y nos haga voltear a ver el río, como dice Javier, ¿no? En todos lados nos enseñan que el león el rinoceronte está en peligro de extinción, pero nuestra problemática aquí cercana también es importante y creo que hay que notarla, ¿no? Para mí
como muy impactante la realización también de este producto porque hubo mucha información que yo desconocía, ¿no? O sea, trabajando en los medios y estando presente en este tema desde hace tiempo también, había como muchos datos que desconocía y cuando te das cuenta de la realidad del agua que estamos consumiendo, la realidad del agua con la que nos estamos bañando o la realidad del río de cómo va para 10 años, pues ahí entra como pues como un miedo, ¿no? Yo así lo siento, como un miedo, como un enojo, como digo, pues yo pienso en el futuro de mi familia, de mis niñas, y es decir, se van a bañar con agua de río o con agua puerca, entonces, no, quisimos como estos sentimientos y estos mensajes, estas emociones, estas ideas, este sentir de la gente que ellos sean quienes lo digan. En el último capítulo cerramos con unas voces de unos niños que son el futuro, son quienes quieren un río más bonito y por ahí también unas buenas palabras de los chiquillos, ¿no? De unos niños habitantes de allá del Salto. Vamos a escuchar en Radio One, ya les estaremos compartiendo un flyer para informarles el horario. Estas 2 semanas se van a repetir los 5 capítulos que nos compartieron nuestros compañeros. Antes le quiero preguntar a Javier sobre esta asociación de ambientes justos, qué es lo que hacen y sobre todo cómo contactarlos en caso de que alguna persona esté interesado y si tienen algún capítulo aquí en Nayarit de esta AC. Sí, bueno, es una asociación nueva, aunque los que estamos ahí tenemos más de 20 años de trabajo. Yo en lo particularmente me he dedicado a la educación ambiental y fue en el año 2000 que conocí el río Santiago cuando iba cruzando por el puente que divide el Salto y Juanacatlán, yendo a visitar a un agricultor orgánico y de inmediato nos llamó la atención el olor y la espuma. Entonces, Ambientes Justos, pues es una asociación relativamente nueva, está en las redes como @ambientesjustos y en la página web www.ambientesjustos.org. Y ahí lo que intentamos es como concentrar información de distintas fuentes que tienen que ver con el río Santiago, como artículos que han salido tanto en inglés, en español, en diversos medios, tesis, etcétera, como que están ahí. Intentamos poner las que son más como emblemáticas para todo el que quiera saber más del río, pensando también en los educadores, pues ahí se puede consultar y es una asociación pequeña. Tenemos, este trabajo lo hicimos en colaboración con otra organización y conseguimos unos pequeños fondos locales para poderlo realizar. Pues yo nada más quería pues agregar de que este trabajo fue como un poco también complejo porque de alguna forma estuvo encuadrado en uno de los muchos trabajos que se han hecho sobre el río, que es una tesis doctoral que se llama Alcantarilla del Progreso, precisamente como que de ahí copiamos la primera parte del nombre de la serie y esa tesis también ahí se puede consultar. Pero es una tesis, como platicaba Sebastián en otra ocasión, como de 400 hojas, con una información muy sintética, un análisis muy bueno de la problemática, y de ahí tomamos algunas, digamos, informaciones que consideramos más relevantes para este trabajo, y, y pues, y sobre todo con los testimonios, ¿no? Y pues la organización está ahí, estamos intentando trabajar en temas de educación ambiental. No somos los expertos en el tema, nuestra área es la educación ambiental. Sí trabajamos con investigadores y con otros que sí son expertos en distintas aristas de esta problemática. Y eso es lo que nos enriquece porque sí necesitamos de un diálogo entre conocimiento científico y conocimiento y un lenguaje popular y ponerlo a dialogar. Porque algo que bueno, hay muchas voces que se quedaron obviamente fuera porque es un conflicto de 20 años. Hay muchos que no pudimos entrevistar, pero tal vez sacamos las voces de los actores que están más activos o que tuvieron un papel muy clave en lo largo de esta historia.
y nos decían una chica de ahí del Salto, una de las principales como que activistas, decía algo muy cierto, decía es que tenemos que quitarnos esta dictadura de la normalidad. La normalidad para ellos es la, la violencia que también se expresa en contaminación. Entonces, para muchas generaciones, incluida la mía, que ya tengo mis años, cuando nacimos ya el río estaba contaminado porque fue desde los 70s. Entonces la normalidad de un río limpio no existe, pero eso no es lo normal y eso es lo que hay que desinstalar a través de, de la información, de la educación, de generar procesos pedagógicos. Y lo que hacen ahí en el Salto y Juanacatlán, organizaciones como Un Salto de Vida, pues es muy destacable porque hacen eso. No hay mejor manera de empezar a conocer esos asuntos más que experimentándolo. Y ellos hacen como el tour del horror que te llevan a literal como a conocer el tour del horror, lo que está sucediendo ahí en esos territorios que sufren despojos de múltiples maneras, ¿no? Estupendo, pues nosotros vamos a programar el documental y los vamos a escuchar aquí. Queremos preguntarles, obviamente estar en contacto con ustedes porque la problemática nos impacta también aquí a Nayarit y de alguna u otra manera las zonas conurbadas están cada vez más creciendo y uno tiene que ser consciente que por cada consumo que hace, pues hay un efecto que produce. Por tanto, trabajos como este documental sonoro que han hecho nos permite reflexionar en este tema. Un mensaje que quieran compartirnos antes de cerrar esta entrevista, se las agradeceríamos mucho. Bueno, yo solamente quiero decir que este es el río Santiago, que nace cerca de Ocotlán y termina justamente en San Blas, Nayarit, recorriendo más de 500 kilómetros. Entonces nos conecta la cuenca, nos conecta el río y pues esperamos tener comunicación constante con ustedes y que pues lo puedan escuchar. Muchas gracias. Sí, pues de igual manera agradecer a la radio universitaria por retransmitir estos 6 capítulos, 5 capítulos, uno dividido en 2 partes, y que se vuelva como una llamada de alerta para las poblaciones cercanas a estos ríos, porque nosotros tenemos esta problemática y como bien dice Javier, el río va hasta San Blas y solo es cuestión de caminar o acercarse al río y ver cómo están viviendo o cómo están padeciendo los efectos las comunidades allá en Nayarit, ¿no? Si ya hay estragos, si esta misma contaminación quizás no está en los niveles de polución que tenemos aquí en estas zonas de fábrica y en estas zonas industriales, pero seguramente también el agua que está llegando por allá en esta cuenca ya está contaminada, materiales pesados, mercurio, arsénico y estas cosas que cuando uno lo oye, exacto, hacemos la misma cara que tú, Chío, es estar... eso, ¿no? Sabemos que hace alrededor de 8 o 9 años tuvimos la muerte del niño Miguel Ángel a causa de caer en este río. Entonces, bueno, sabemos que las cuencas de agua son puntos básicos para la detonación de poblaciones, es decir, las sociedades han crecido en torno al agua, en torno a los ríos y pues deseando poder, como dice la serie, tener un río limpio, ¿no? Un río donde cristalino, donde nos podamos bañar, donde podamos por lo menos ir a pasar el día de campo, ver el río y que no huela a basura, que no huela a contaminación, que no tengamos una espesa espuma volando, sino que cambiemos esta mentalidad de los ríos pueden estar limpios y este es uno de varios que tenemos en el país y que pues si seguimos por el camino industrial que vamos, si seguimos por este camino, es muy probable que la mayoría de los ríos del país estén como este en unos 10, 15 años, ¿no? Entonces, bueno, un llamado a la atención, un llamado a la acción, a todos los jóvenes, a todos los niños y a los adultos también, ¿no? Que si ya lo vivieron y ya lo contaminaron, pues no dejemos la lucha, mantengamos ahí los esfuerzos unidos, alianzas con otros colectivos de Nayarit estaría interesante. Y pues nada, gracias por la difusión, gracias también a Javier por todo el apoyo, el trabajo de guión y gracias a las voces que ahí presentamos, porque sin su testimonio, sin su aportación para este proyecto, pues no hubiéramos tenido nada que compartir, ¿no? Entonces, mi idea como
mi visión como periodista de formación es comunicar, producir y comunicar, ¿no? Esta es una problemática, producimos este material, lo comunicamos, lo compartimos, deseando haya una reflexión en quien lo escucha y pues gracias aquí también a su señal que estará transmitiéndolo, esperando no se les haga tedioso, largo y llegar a sus sentimientos. Crucemos los dedos por un río cristalino y nos vamos con más, querida Gala, que sigue. Pues ahora nos vamos con La Flaca de Jarabe de Palo y continuamos aquí en Lado B después de esta interesante entrevista.